¿Sabías que existen casos en la historia de la humanidad en los cuales el consumo de carne humana ha llegado a salvar vidas? Pues hoy te contamos una de ellas. En el mes de octubre de 1972, el equipo uruguayo de rugby Old Christians Club se encontraba en un torneo internacional en el que su próximo contrincante sería el equipo Old Boys Club, perteneciente a la ciudad de Santiago en Chile, por lo que debían trasladarse por aire a dar lo mejor de sí en tal esperado encuentro. Los 19 integrantes del equipo, sumados a 40 personas más entre familiares, amigos y tripulación, partieron el día 13 del mencionado mes en la aeronave, un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya y contratado exclusivamente para ese evento. El ímpetu deportivo invadía a los tripulantes, quienes disfrutaban del vuelo sin saber que pronto ocurriría el suceso más chocante de sus vidas. Esta enorme ave metálica partió desde el aeropuerto de Carrasco en un vuelo relativamente sencillo hacia Chile. Las condiciones climáticas no eran del todo favorables y la presencia de nubes ocultaba por completo la trayectoria del avión, por lo que el piloto y su ayudante debían confiar enteramente en los instrumentos electrónicos de localización con los que contaba la nave. Sin embargo, entre el desfavorable clima y un accionar equivocado del piloto, el avión y sus 45 ocupantes chocaron directamente con el glaciar de una enorme montaña perteneciente a la cordillera de los Andes, entre la frontera de Argentina y Chile, un lugar remoto y completamente hostil. El fuerte impacto provocó que las alas y la cola del avión queden completamente destruidas, mientras que el fuselaje se mantuvo relativamente intacto, resguardando de cierta forma a los ocupantes del avión. Fueron 13 las personas que fallecieron como consecuencia del impacto, mientras que el resto de pasajeros sobrevivieron de forma tal que podría llamarse milagrosa. Aún así, no sabían que ese era simplemente el comienzo de su odisea. Las labores de búsqueda iniciaron tan solo 2 horas después del trágico accidente, pero todos los intentos de buscar rastro de vida o tan siquiera los restos de la aeronave se convirtieron en tareas complicadas. Mientras tanto, los sobrevivientes observaban con impotencia cómo las naves rescatistas sobrevolaban por encima de ellos sin siquiera percatarse de su presencia. Poco a poco, debido al frío extremo y la gravedad de las heridas, fueron falleciendo algunos de los sobrevivientes iniciales, quedando al final tan solo 16 personas con vida. Para ellos, la situación se volvería cada vez más complicada. El frío, la sed y el hambre se iban a convertir en sus principales acompañantes en medio de la enorme cárcel de hielo en la que tenían la desdicha de encontrarse. Sin embargo, a partir de ahí, estos sobrevivientes le mostrarían a las circunstancias que no estaban hechos para dejarse morir y que lucharían hasta el final para mantenerse con vida. Lo primero que hicieron fue aislar los restos del fuselaje del avión para así construir un refugio que les ayude a soportar el frío extremo. Usando láminas de metal conseguirían descongelar el hielo para poder hidratarse. Pero el hambre fue una de las más grandes adversidades a las que se enfrentó este emblemático grupo de luchadores. Las provisiones con las que contaban eran escasas y a pesar de que intentaban racionar la comida, esta se iba agotando rápidamente hasta terminarse. Con los restos de las partes electrónicas del avión, lograron construir una especie de radio desde donde podían escuchar los avances en la búsqueda. 8 días después del accidente, las autoridades uruguayas pidieron el cese de la misma. Tal noticia sumió en la desesperación a los sobrevivientes, quienes se encontraban en una terrible situación de frío y hambre que no hacía más que crecer. Estas extremas condiciones los llevó a tomar una de las decisiones más difíciles que habían tenido que tomar durante su existencia: iniciar el consumo de los cadáveres pertenecientes a sus compañeros, amigos y familiares queridos. Así se mantuvieron durante aproximadamente un mes y medio, tiempo luego del que llegaría el invierno. Fue ahí cuando entre todos eligieron una comisión que se encargaría de salir del abrigo del fuselaje e ir a explorar los alrededores para conseguir ayuda. Nando Parrado y Roberto Canessa fueron los señalados para realizar la hazaña. Así los prepararon para aguantar los fríos extremos y se les fue enviada una buena cantidad de carne para su arriesgado viaje. Después de 10 días y 38 kilómetros recorridos en una travesía que parecía
imposible, los héroes de esta historia lograron encontrar un rastro de civilización humana y a través de un arriero argentino pudieron ponerse en contacto con las autoridades uruguayas para que impulsen una nueva operación de búsqueda y rescate. De esta manera, el 22 de diciembre de 1972, los miembros sobrevivientes eran sacados del fuselaje que se había convertido en su hogar durante los últimos 2 meses. Todo esto en medio de la mirada atónita de los medios de comunicación y las personas en general, para quienes este suceso no tendría otro nombre que ser llamado un verdadero milagro.